Génesis 2, 18 al 25, dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y note lo que hace el Señor deliberadamente. ¿Cuál era el problema? Le haré ayuda idónea. ¿Qué hace el Señor? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermanos, las mascotas no son compañía. Cuidado, hermanos. No puedes reemplazar la compañía de un ser humano por una mascota. Como este mundo no ha podido sobrepasar ni el primer capítulo ni el segundo capítulo de la Biblia. Bueno, pero sigamos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Que nos parezca raro decirlo, desde hace algunos buenos años hacia acá, estamos ante una cultura altamente feminizada. Es un bombardeo incesante que busca, según sus promotores, volver a la mujer al sitio que le corresponde. Pero lo que vemos hoy es el empoderamiento de la mujer en la sociedad y la feminización de nuestra cultura. Podemos afirmar que las mujeres de un tiempo para acá han cambiado su forma de pensar con respecto a todo, la manera como ellas mismas se ven, cómo se ven con relación al hombre. Ha cambiado la manera como ellas se ven y su relación al mundo. Mujeres han adoptado unos nuevos valores, una nueva forma de pensar en sus posibilidades, un cambio en sus intereses y muchas cosas más. Por supuesto que este cambio, o podríamos llamarle revolución, ha tenido grandes efectos en la sociedad. Podemos decir que es un sistema evolutivo que ha atrapado ya a 2 generaciones, pero se manifiesta de manera clara ahora mucho más, y se manifiestan las consecuencias de haber permitido que el mundo contrario a Dios y desafiante a las Escrituras moldee nuestros pensamientos. El mundo cristiano ha sido terriblemente influido por la cultura. Y sin temor a equivocarme, digo esto, que la mayoría de iglesias lo que han hecho es afirmar y promover en este aspecto la cultura caída, desfigurando el feminismo bíblico desde las propias iglesias. ¿Quién va a pensar? Una de las herramientas más poderosas que ha afirmado el feminismo en nuestra sociedad son las iglesias. Dice un documento: el mundo promete a las mujeres libertad, liberación, felicidad, realización, pero la verdad es que no tenemos una generación de mujeres felices, sino heridas, incrédulas, duras, desilusionadas, sin sentido, deprimidas y con horribles ataduras a sus pasiones que las acompañarán hasta la muerte. Una hija de Dios, por supuesto, dice este documento, no puede esperar vivir su feminidad a la luz del mundo y esperar recibir la bendición de Dios. Existen tantos mensajes confusos y diabólicos para las mujeres de hoy.
Debido a que cada cultura del mundo está en guerra con Dios, debemos comunicar a las mujeres que si seguimos la cultura del mundo, estaremos abrazando también la rebelión contra Dios. Es por esto que Dios nos ordena que no aprendamos el camino de los gentiles, Jeremías 10:2, que no aprendamos a seguir las abominaciones de las naciones, Deuteronomio 18:9, sino que seamos salvos de esta perversa generación, Hechos 2:40. Y claro, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, amigos, ¿quién puede definir qué es una mujer? ¿Quién puede definir cuál es el rol de la mujer en el mundo? Considere que usted solo tiene dos opciones. No hay más, amigos, hermanos, no hay más. O usted acepta lo que la Escritura dice y entonces tendrá la imagen perfecta de lo que es una mujer para usar como patrón, o usted pone como fundamento la cultura caída en pecado y rebelde contra Dios, y ese es su patrón de mujer. De ahí saca el modelo. Es la lucha que ha habido entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, del mundo. Uno le dejará con la feminidad bíblica, otro le concluirá en la feminidad mundana y pecaminosa. Solo hay dos opciones aquí: o usted o Dios, la cultura o Dios. Tratar de reinventar la feminidad bíblica a la luz de nuestro propio cerebro va a crear, como lo diría un gran reformador, John Knox, va a crear una monstruosidad. La única fuente de donde definiremos qué es una mujer tiene que ser, tendrá que ser la Escritura. Y todos debemos recibirlo con un corazón humilde, porque la Escritura es palabra de Dios. Solo ella nos podrá dar una comprensión de lo que es la mujer y nos va a ayudar a detectar todo rastro de feminismo en el mundo caído. Yo entiendo, hermanos y hermanas, quiero que medite que si ya hablarle a mujeres cristianas, regeneradas, con el Espíritu Santo viviendo en su interior, es difícil hablarle de lo que es ser una mujer, de cuál es su rol en casa y en la iglesia. El asunto se pone aún más complejo cuando le decimos a la mujer cuál es su rol en el mundo, en la sociedad. Y temo algo, que mujeres que han tomado de la mano el principio bíblico y han dicho: oh sí, principio bíblico, qué bueno eres tú, te voy a aplicar en el contexto de la familia aunque me cueste, y han tomado de la mano al principio bíblico y lo han paseado también por la iglesia y han dicho: principio bíblico, te llevaré de la mano aún en la iglesia aunque me cueste. Cuando se enfrentan a la sociedad, principio bíblico, quédate afuera. Porque asumen que el principio bíblico de la mujer solo incluye su rol en casa, en la familia y su rol en la iglesia. Notarás algo, que aún mujeres cristianas que luchan, que desean asumir su rol, no han ni siquiera pensado o sacuden la cabeza rápido para que el pensamiento se esfume. ¿Qué dice Dios? ¿De qué papel ustedes, mujeres, ocupan en el mundo, en la sociedad? Tal es el daño del feminismo, que ha hecho parecer lo bueno como malo, y seguramente causará incomodidad otra vez esto mismo. Voy a presentar 3 líneas de argumento
para entender el rol de la mujer en la sociedad. Uno, el papel o rol de la mujer entendido desde la ley natural. Desde la ley natural. Es decir, vamos a derivar principios desde la mujer cómo fue creada, con las características que fue creada naturalmente. Mi segunda línea de argumento será el papel o rol de la mujer desde los preceptos divinos, desde lo que la Biblia afirma claramente. Y por último, el papel o rol de la mujer desde los ejemplos bíblicos. Antes de iniciar, deseo advertir que entiendo, hermanos, yo vivo en el mismo mundo que ustedes, que hay miles de casos irregulares. Pero hermanos, no vamos a hacer esto. No vamos a tomar los casos irregulares, no vamos a analizar los casos irregulares y vamos a establecer principios. No. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a reconocer cuál es el principio bíblico y con eso vamos a aplicarlo a los casos irregulares. ¿Me hago entender? O sea, mi punto es este. Yo no puedo partir de la realidad para generar un principio. Debo partir de la Biblia y con la Biblia, con el principio, lo aplico a la realidad. No al revés, no al revés. Sin más preámbulos, miremos el rol, papel o rol de la mujer entendido, el papel o rol de la mujer en la sociedad, por supuesto, entendido desde la ley natural. Si fueras a rastrear lo más atrás que puedas, lo más atrás posible, ¿dónde fueron puestos los cimientos del mundo de Dios? No familia, no iglesia, el mundo como tal. ¿A dónde iría? ¿Dónde fueron establecidos los principios, las leyes, las normas, las estructuras que rigen no solo para los creyentes, sino dónde están las leyes, las normas, la estructura que rige para todo ser humano en virtud que es un ser humano? No en virtud que es creyente, no en virtud que es regenerado, no en virtud si es hombre o mujer, sino dónde fueron puestos los principios de este mundo, independientemente si es o no un creyente, sino por el mismo hecho de ser imagen de Dios. ¿A dónde irías? Por supuesto que te remontarías al Edén, donde Dios puso los fundamentos del mundo. Debemos recordar que por un tiempo la creación estuvo sin el testimonio del pecado sobre sí. Y allí en el Edén el Señor instituyó el orden del mundo, no solo el orden de las leyes físicas, es decir, no solo el día y la noche, la siembra y la cosecha, no solo eso. Por supuesto que eso fue establecido allí y el mundo de hoy rueda por el orden que el Señor puso, por supuesto, por la providencia de Dios, pero está rodando gracias a las leyes que el Señor puso desde el Edén. Pero asimismo pasa con sus leyes morales. Hay un conjunto de leyes, de principios, llamémosle de naturaleza, que independientemente de si usted es o no un creyente, por el simple hecho de ser imagen de Dios, esos principios, esas leyes naturales le aplican. Deseo recordarle que el Señor en el Edén no solo hizo las cosas, sino que las hizo de forma deliberada, de manera que cada acto en el Edén es lo que se ha llamado un acto revelación. Acto revelación. ¿Qué significa eso? Que mientras el Señor estaba obrando, ese es el acto, estaba revelando algo. La manera en que Él hizo algo, la forma en que Él hizo algo, nos estaba revelando algo de Él y de sus principios. No es como nosotros, hermano, que si usted quiere poner en orden su casa, no importa si usted empieza por la cocina o por la habitación, usted simplemente quiere llevar orden a la casa. Pero hermanos, cuando Dios hizo tal cosa, e hizo primero tal cosa que otra,
y la hizo así y no así, Él nos estaba diciendo, pónganle atención a lo que estoy haciendo y cómo lo hago, porque de allí usted va a derivar cosas. Es decir, los actos de Dios estaban comunicando principios de valor permanente para el mundo, teniendo también en perspectiva la iglesia, por supuesto. La Biblia en general asume que lo que fue instituido en la creación posee relevancia permanente para toda la humanidad. La Biblia no razona que los actos de Dios en el Edén no tienen nada que ver con principios. No. La Biblia razona que todo lo que Dios hizo en el Edén estaba estableciendo principios. Ahora, hermanos, el que afirma algo tiene la responsabilidad de probarlo, ¿no es así? Porque esta afirmación no es de gratis, no es ¿me creyeron? ¡Qué bueno! No. ¿Es eso lo que dice la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, que los actos de Dios en el Edén eran actos de revelación, es decir, con sus actos nos estaba revelando su voluntad. No podemos detenernos exactamente a explicarlo todo, pero le voy a traer 3 ejemplos breves y rápidos para que usted mire cómo razona la Biblia. La Biblia, para probar esta aseveración. Mateo 19, 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, muy buena respuesta, ¿no? ¿Verdad? Lo que va a decir el Señor. Tenemos un caso aquí, un caso irregular, asuntos que pasan en un mundo caído. ¿Es lícito el divorcio por cualquier cosa? Y el Señor no dijo, bueno, miremos la realidad. Cuénteme el caso. A ver, establezcamos un principio. No. ¿Qué hizo el Señor? Note la sabiduría divina que Él ni siquiera dijo, bueno, ¿qué dice la palabra? Aunque hubiera sido completamente válido y legítimo si Él cita su propia palabra. ¿Qué dijo el Señor? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará madre y padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Para dirimir un asunto que se le presentaba en la sociedad, un problema, el Señor dijo, recordemos la estructura inicial. Ustedes piensan que cuando Dios hizo al hombre primero, a la mujer allí, y les dijo tal cosa, ¿fue algo aleatorio? ¿Fue porque se le ocurrió en su momento? No. Allí cuando el Señor creó al hombre y lo creó de tal forma, estableció un principio. Mi respuesta es no, no es lícito el divorcio por cualquier causa. Él da unas causas, pero no por cualquier causa, como le dijeron. Es decir, porque se me antojó. ¿A dónde llevó el Señor? Al Edén. ¿Quiere resolver un asunto así? El Señor no remitió primeramente a la ley, aunque hubiera sido legítimo. No dijo, ¿qué dice Moisés? ¿Qué dice la ley? Que ahí fue donde pararon los fariseos, sino ¿qué ocurrió en Edén? ¿Qué ocurrió al principio? El Señor usa lo que ocurrió en el Edén como un paradigma ético, que tiene principios éticos incrustados, trae principios que Él pudo tomar del Edén y trasladarlos perfectamente a lo que estaba viviendo en su momento. Segundo ejemplo, Marcos 2, 27 y 28. Una discusión acerca del día de reposo. ¿Qué se debe? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién transgrede el día de reposo? ¿Quién no lo transgrede? Marcos 2, 27 y 28 también les dijo, el día de reposo fue hecho. Ver que el día de reposo fue una creación, fue hecho. Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es singular porque al parecer aquí el asunto era de una ley judía, ¿verdad? La ley judía del día de reposo. ¿Qué dice el Señor? No. El día de reposo no es una institución judía. Si quieres entender el día de reposo, ¿a dónde tienes que ir? ¿A la Torá? No. Tienes que ir al Edén y mirar.
No es verdad que guardamos el día del Señor por nuestra raíz judeocristiana, no es verdad. Guardar el día del Señor es un asunto de creación, donde está involucrado todo ser humano por ser imagen de Dios y punto. Nunca pienses, ¿verdad que los cristianos deben guardar el día del Señor? No, tú también, impío, debes guardarlo, porque eres criatura. ¿Qué dice el Señor? Lo que pasó en el Edén, ¿te acuerdas que el Señor hizo un día especial y lo bendijo? Eso no fue aleatorio. El Señor allí estaba estableciendo el principio que todo ser humano debe guardar un día entre 7. En Edén fue establecido eso. No dijo, ¿qué has leído en Éxodo 20? No, aunque si lo hubiera dicho, está bien porque está citando sus propias palabras, pero él dijo, mira, cuando citó eso, citó Génesis 2, 1 al 3. ¿Tienes dudas con respecto a una regla ética del mundo de Dios? Mira al Edén. Mi tercer ejemplo, 1 Timoteo 2, 13. Y este texto es muy relevante. ¿Por qué? Es muy relevante esto. Porque aquí la discusión que aborda Timoteo es lo siguiente: ¿cuál debe ser el orden en la iglesia de Cristo? ¿Quién debe llevar el liderazgo en la iglesia de Cristo? ¿Ves? Ni siquiera sinagoga judía, sino la iglesia de Cristo, la iglesia del nuevo pacto. ¿Y qué ves que hace el apóstol Pablo? Por supuesto que si él hubiera citado las palabras de Jesús, está bien. Si hubiera citado la ley, los salmos, lo que fuera, está bien, porque es palabra de Dios. Pero ¿sabes qué dice Timoteo? La mujer no puede gobernar en la iglesia. ¿Por qué, Pablo? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Piensas que cuando Dios creó primero al hombre y segundo la mujer, lo hizo, pero igual hubiera podido hacer primero la mujer y luego el hombre? Pero dijo, hagamos primero al hombre, y eso no tenía ninguna repercusión ética para nosotros. Eso no comunicaba nada, no. El apóstol dice, cada acto de Dios en el Edén es un acto revelación, nos está comunicando un principio, y cuando ves que Dios primero hizo al hombre y luego la mujer, estaba estableciendo la estructura ordinaria, normal, que va a aplicar para el mundo de Dios, para la iglesia de Dios, para las familias. Allí vas al Edén. Para sentar un principio de orden en la iglesia de Cristo, el apóstol lo afirmó desde el orden de la creación. Dios deliberadamente hizo primero al hombre y luego a la mujer, y así estableció los roles en su mundo, en la iglesia y en las familias. Ahora, ¿qué nos dice esto del papel de la mujer en la sociedad? Tenemos un gran problema, ¿verdad? Hoy, definir qué papel cumples tú como mujer en el mundo de Dios. Ya hemos hablado de qué papel cumples en la casa, qué papel cumples en la iglesia, lo estamos aprendiendo, pero qué papel cumples en el mundo de Dios. ¿Qué hacemos para determinarlo? Claro, vamos a consultar los registros de la historia mundial de la represión femenina, y de allí vamos a derivar el rol de la mujer en la sociedad, porque la mujer siempre ha sido maltratada, esclavizada, y entonces mira la realidad y sacas un principio ético para vivir hoy. O quizás vamos a mirar lo que hacen nuestros gobiernos. ¿Qué hacen nuestros gobiernos? La igualdad, la equidad. Muy bien, eso va a ser el principio ético. De eso que hace el gobierno vamos a derivar los principios éticos para enseñarle a las mujeres qué deben hacer hoy, cuál es su papel en la sociedad. O quizás vamos a mirar los que hacen las pañoletas verdes para derivar de allí qué papel ocupa la mujer en la sociedad. Ves eso y dices, no, claro, mira, es que hoy la mujer es distinto. Así que entonces el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado.
A la hora de sacar principios de orden en el mundo, de roles, de papeles, de intereses, de orientación de tu vida, no volteas, y lo digo con respeto, no volteas a mirar a tu madre ni a tu abuela, cómo les tocó salir adelante por ellas mismas, porque un hombre irresponsable las abandonó, y de allí derivas tus principios éticos para vivir en el mundo de Dios. No lo haces. Vas a la Escritura, vas al Edén y miras cómo Dios estableció el orden del mundo. Lamento tu historia triste. Entrega tu carga al Señor, pero eso no establece principios éticos ni para ti ni para ninguna mujer. O somos sola experiencia, o sola realidad, o somos sola Escritura, hermanos. Tu mamá no es modelo. La Biblia es modelo. Tu abuela no es modelo. La Biblia es modelo. Son modelo en el sentido cuando expresan lo que la Biblia dice. Ahí son modelo. No en sí mismas. No vives reaccionando. No, pero es que si yo logro, si yo me pongo a seguir los principios de Dios en este mundo, ¿qué tal resulte casándome con un hombre que me abandone? ¿De dónde estás sacando tus principios éticos? De tu realidad. Pero tú no eres la Biblia. Tú no eres la norma. Dios es la norma. La palabra es la norma. O sola Escritura, o sola cultura, o sola realidad. Para las mujeres, parte de su discipulado a Cristo y llevar la cruz será también renunciar a sus propias realidades personales y cargarse con los principios bíblicos. No eres más sabia que Dios, te lo aseguro. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Dios sabiamente impuso el orden en el mundo, en el Edén, de forma muy generalizada, pero muy clara. El Señor en el Edén estableció el orden de Dios para las estructuras más básicas de la sociedad. ¿De dónde la Biblia saca su estructura básica para la familia? Del Edén. ¿De dónde la Biblia saca su estructura básica de gobierno en la iglesia? Del Edén. ¿De dónde saca la Biblia y dónde deberíamos sacar nosotros la estructura básica del papel de la mujer en la sociedad? De la cultura. No, también del Edén, hermanos. La estructura fundamental del mundo de Dios, en cualquier esfera donde usted la vea, jamás pone a la mujer en un lugar de gobierno. Y a riesgo de dejar aquí mi conclusión, ya se la dije. La estructura fundamental del mundo de Dios jamás pone a una mujer en un lugar de gobierno, de autoridad, sino de sujeción y subordinación. No puede razonar: en familia aceptaré la voluntad de Dios aunque me cueste, en la iglesia aceptaré la voluntad de Dios aunque me cueste, en la sociedad mira cómo contradigo la estructura de Dios. Primero, ¿de dónde derivamos el orden de el rol de la mujer en la sociedad? De la ley natural, y lo probé bíblicamente. Segundo, ¿de dónde derivas el papel, el rol de la mujer en la sociedad? De los preceptos positivos. Y esto es algo bueno, hermanos, porque ese Dios que obró y estableció principios, ese Dios también habló. ¿Ves? No solo hizo algo, sino que habló. Así que si hubiera quedado alguna duda en cuanto a cómo interpretar un acto de Dios, si hubiese quedado, no debería, pero si hubiese quedado alguna duda, nuestro Dios no solo actuó,
sino habló. Él dijo algo. Así que aquí ya no solamente vamos a hablar de actos de revelación, sino de palabras revelación. Palabras que revelan la voluntad de Dios en el mundo. Y aquí entendemos, por vía de precepto positivo, lo entendemos, por lo que la Biblia habla, que el orden de la creación no fue arbitrario, sino que fue intencional. Dios puso el orden, aunque nada más muchos dicen, hermanos, y quiero salir al frente a este paso, porque muchos creyentes de buena intención piensan esto. Mire, el orden de la creación fue arbitrario, es decir, Dios creó al hombre primero, luego a la mujer, pero hubiese sido igual si primero crea al hombre y luego, la mujer y luego al hombre. Muchos creyentes dicen no hay nada que distinga a hombres y mujeres, simplemente la autoridad es por algo arbitrario de Dios, es decir, hombre o mujer pudieran ser líderes, pero Dios dijo que sea el hombre. No, mi hermano, esto tiene que ver algo con más profundo. El Señor creó a Adán con cuerpo, mente y afectos distintivos para poder liderar a una mujer que no la creó con esas características. Es algo más profundo. Cuando Dios creó a la mujer, le dio cuerpo, mente, afectos de mujer. Y en el diseño divino, Dios nunca la creó para ejercer puestos de liderazgo. No la creó para eso. Mira, no es tan sencillo como esto. Tengo un martillo azul y uno rojo. ¿Con cuál pegaré esta puntilla? Algunos piensan que así es el hombre y la mujer. Sirven exactamente para lo mismo, pero simplemente Dios dijo, el azul, y pegó la puntilla con el azul, pero igual lo hubiera podido pegar con el rojo y no hay problema. No, mi hermano, aquí hay algo, si me permite esta ilustración, permítamela, entiéndamela desde allí. Dios no creó dos martillos, el uno rojo, el uno azul, igual iban a servir para lo mismo, pero Dios cogió uno y clavó la puntilla con uno. La verdad es que Dios creó un martillo y creó otra herramienta distinta. Vamos a llamar unas pinzas. Martillo y pinzas. ¿Con cuál pegarás una puntilla? Ya verdad que no es aleatorio, ¿verdad? El que hizo el martillo lo creó con una cabeza lo suficientemente dura, con una forma así para pegar puntillas. ¿Puedes pegar una puntilla con una pinza? Bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Hazlo. Pero no está diseñado para eso. Posiblemente te vas a demorar más y si eres obstinado pegarás la puntilla a riesgo de dañar la pinza y que la puntilla no quede bien clavada. No, pero de poderse se puede, ¿verdad? Debes entender que el punto aquí no es algo arbitrario de Dios. Y cuando vas a Génesis 2:18 nos habla de algo que Dios dijo, donde declaró el diseño para qué estaba haciendo la mujer. No dijo, haré una mujer con la misma característica de Adán igual, pero a Adán le voy a dar el gobierno y esto. No, dijo Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Dios crea a la mujer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser ayuda del hombre, no cabeza, no líder. La mujer tiene más adentro que su ADN este diseño divino. Cuando Dios la creó, no tuvo en mente. El diseño divino de Dios no fue que ella compartiera liderazgo con su esposo, ni que asumiera liderazgo, sino que ella formara en la estructura de Dios el papel de ayuda. En su libro La misión de la mujer, escrito por John Angel James, escribió:
La mujer como tal tiene su posición y misión aquí. ¿En qué consiste? ¿Cuál es precisamente la posición que ella ocupa? ¿Cuál es el propósito que habría de cumplir? ¿Sobre qué ella sería indebidamente exaltada y por debajo de qué sería injustamente degradada? Él dice, este es un tema que debe ser entendido a fondo a fin de que la mujer sepa qué pretender y el hombre qué conceder. Que ella puede saber lo que tiene que hacer y lo que tiene derecho a esperar. Dios, quien las creó, es el mejor cualificado para declarar la intención de sus propios actos y puede con seguridad fijar su posición y usted humildemente dejar que Él lo haga y le dé a conocer cuáles son sus funciones. Eva, como muchas de sus otras misericordias, fue la dádiva espontánea de la propia y libre voluntad de Dios. ¿Cuál es el diseño de la mujer? Ser compañera apropiada para el hombre. Nota el principio que se transgrede cuando una mujer lidera o gobierna, que el hombre se hace su ayuda idónea. Cuando tienes mujer gobernando o liderando, ¿qué pasa a ser el hombre? La ayuda de la mujer, contrario a su diseño, a lo que Dios dijo que la mujer era en la sociedad. Mientras que las estructuras del mundo de Dios es que la mujer se ayuda, mujeres gobernando hacen a hombres sus ayudantes. Mujer, no puedes trastornar el mundo de Dios y luego pedir la bendición para tus labores. Te pones de líder arbitrariamente, contradiciendo a Dios, luego oras, Señor, bendíceme para liderar toda esta mano de hombres que tengo a mi cargo. ¿Te bendecirá Dios en contra de su voluntad revelada? Si Dios te bendice, lo hará para tu mal, para endurecerte en tu propia posición. Dios definió, declaró, estipuló por medio de actos, pero por medio de palabras, el orden de la mujer en la sociedad. Esto nos enseña desde el principio que cualquiera que sean las tareas que una mujer pueda llegar a hacer en la sociedad, las debe llevar a cabo en referencia a ser ayuda del varón, no su líder. En un sentido genérico, su misión, al menos en la vida matrimonial, es ser una ayuda idónea para su esposo. En la iglesia coopera bajo la autoridad de hombres llamados por Dios y en la sociedad ocupa un lugar de asistente, no de gobierno, no de liderazgo. No fueron creadas para ello. Pero si quieres coger esa pinza y pegar la puntilla, hazlo. Te dañarás a ti misma y la puntilla no quedará bien clavada. En 1 Corintios 11:3, también de forma positiva, a manera de precepto verbal, 1 Corintios 11:3, nos dice un orden que hay en el mundo de Dios. Aquí el apóstol Pablo toma un principio general que aplica en el mundo de Dios y lo aplica a la iglesia, pero note su fundamento, de dónde él saca el principio o cuál es el principio general que luego particulariza en la iglesia. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Mira qué interesante, no dice que Cristo es la cabeza de todo cristiano, lo es. En un sentido, Cristo es la cabeza de todo cristiano. Él es cabeza de la iglesia. Pero nota que aquí el apóstol no está diciendo eso, aunque es verdad, sino que nos está dando un principio general, un principio genérico. ¿Y cuál es el principio genérico? Que Cristo es, de una forma distintiva y particular, cabeza de todo varón. Y que en otro sentido, bien particular y distintivo, el varón es cabeza de la mujer.
El varón, por principio general, es cabeza de la mujer. Por supuesto que la Biblia nos enseña a articular este principio, ¿me hago entender? Esto no es plano, esto no es plano, esto hay que articularlo con la demás Biblia. ¿Por qué te lo digo? Porque alguna mamá dice, tuve un hijo varón, el varón es cabeza de la mujer, entonces el hijo manda a la mamá. ¿Me hago entender? No es eso. Este principio es articulado por la demás Biblia. Comparamos Biblia con Biblia, Escritura con Escritura. Pero en un sentido genérico, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios, en la estructura fundamental de su mundo, creó al hombre para liderar y a la mujer para ser ayuda. Eso sí nos dice. Lo que esto nos puede decir, hermanos, bueno, como una aplicación, es que si tienes un hijo varón, por un tiempo mamá tendrá que criarlo. ¿Para qué? Para que él sea mañana un líder. Tienes una niña, tendrás que criarla para que mañana sea una ayuda de un hombre, una ayuda sujeta en la iglesia, en la sociedad. Y por supuesto, ningún hombre puede tener autoridad. Vuelvo y le digo, Biblia se compara con Biblia. El hecho que los hombres en sentido genérico seamos cabeza de la mujer no significa que yo soy particularmente cabeza de todas las esposas aquí, ¿verdad? Y como somos autoridad, entonces yo puedo ordenar a mi esposa de la misma manera que ordeno a las esposas de otros, ¿no? Pero entiende esto, que en un sentido genérico, vistos como un todo, aquí, hombres, todos los hombres fuimos creados para liderar y las mujeres como ayuda idónea. Versículo 8 y 9 es uno de los textos de ese mismo capítulo 11, es de los textos más confrontadores para hablar de este tema, porque el varón no procede de la mujer. ¿Ya ves a dónde nos lleva? Al Edén. Sino la mujer del varón. Y escucha esto como un principio genérico. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. La mujer fue creada por causa del varón. Los varones no fuimos creados para suplir a la mujer. La mujer fue creada para suplir al varón. Obviamente, y vuelvo y le reitero, hermanos, sabiduría aplicar el principio, porque la Biblia nos presenta todos los matices de cómo esto se aplica en casa, en la iglesia, en la sociedad, pero aquí hay un principio general, que las mujeres no son cabeza. Dice un autor, Hodge, en su comentario a los Corintios, dicho principio es que el orden y la subordinación invaden el universo entero, siendo esenciales para su existencia. La cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza de Cristo es Dios. Si esta concatenación es perturbada en cualquiera de sus partes, el resultado es la ruina. El cuerpo depende de la cabeza y está subordinado a ella. El significado evidente de este pasaje es que la mujer está subordinada al hombre, el hombre a Cristo y Cristo a Dios. También es evidente que esta dependencia es de naturaleza muy diferente. La subordinación de la mujer al hombre es algo completamente diferente de la del hombre a Cristo y es infinitamente más completa que la de Cristo a Dios. Más aún, dado que la subordinación de la mujer al hombre es perfectamente compatible con su identidad en cuanto a su naturaleza, también la subordinación de Cristo a Dios es compatible con el hecho
que es de la misma naturaleza del Padre. ¿De dónde sacamos el rol de la mujer en la sociedad? De la ley de la naturaleza. 2, de los preceptos divinos. 3, de los ejemplos bíblicos. ¿Sabes, hermano? La Biblia también nos habla a través de ejemplos. Dios permitió la existencia de hombres y mujeres. Unos, la Biblia nos dice, mira este ejemplo, síguelo. Y otros, Dios permitió para decirnos, mira este ejemplo, no lo sigas. Así no. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El principio natural de la creación, el orden que Dios puso a su creación en el Edén, y que valga la pena remarcar, no fue derogado por el pecado. Más bien, el orden que Dios puso en el Edén fue afirmado después de la caída. Esto nos mostró entonces el papel de sujeción que la mujer debe cumplir. Luego vimos que el Señor no solo nos dio actos de revelación para entender su voluntad, sino que nos dio palabras de revelación. Allí vimos que la mujer fue creada como ayuda, como seguidora, no como cabeza o líder, y refrendamos el principio mirando donde Cristo es cabeza de varón, el varón la cabeza de la mujer. Mi tercera línea de argumento se deriva al considerar los ejemplos bíblicos, sean buenos o malos. Sobre todo mira el contraste entre el entendimiento de su papel en el mundo que tuvieron mujeres que antes creyeron en el Señor y esperaron en Él, con respecto a las mujeres que ni tenían conocimiento de Dios y se rebelaron contra Él. Mira este contraste. Mira lo que te voy a mostrar en la Biblia. Te pregunto, hermana, que has leído la Biblia, ¿qué ves haciendo a la mujer temerosa de Dios? A la mujer piadosa, la que estaba, Antiguo y Nuevo Testamento, bajo la mano de gracia del Señor. ¿Cuál es la mujer que es alabada, honrada y hasta puesta como ejemplo en la Biblia? ¿Amarrado a qué cosa viene la alabanza hacia la mujer? Es decir, según el Señor, ¿a qué mujer es la que se le debe alabar? ¿Cuál es la mujer que es de estima a los ojos de Dios? Por el contrario, ¿qué ves haciendo a las mujeres que estaban lejos del conocimiento de Dios y sus principios? ¿Qué caracterizó a las mujeres que se rebelaron contra Dios? ¿Qué rasgos exhibía la mujer que no era religiosa, la que era rebelde, sensual, la que vivía sin vergüenza? No voy a argumentar mucho aquí y voy a apelar a tu conocimiento generalizado de la Biblia, pero ¿qué hizo Eva? ¿No tomó el mando? ¿No fue líder cuando debió ser seguidora? ¿Qué hizo ella? Enfrentó un problema, cuando lo correcto debió decir, no, serpiente, conmigo no hables. Yo tengo una cabeza. Yo no estoy justificando a Adán, hermanos. Adán fue pusilánime, débil. Pero mi punto es, ¿no hizo a su marido un seguidor? Es decir, aquí está esta fruta, ¿por qué no comes? ¿Ve quién estaba poniendo el principio? La regla, la norma. ¿Quién se convirtió en qué? Adán era cabeza y se convirtió en seguidor. Eva era seguidora y se convirtió en cabeza. Y mira el problema que nos dejó hasta hoy día. ¿Qué me dices de Sara cuando tomó el mando y presionó a su marido en cierta dirección? Cuando presionó, ¿verdad? No tengo hijo. Tomó el mando, tomó la rienda, tomó la autoridad. ¿Qué hizo Abraham? No lo justificamos. Tuvo un hijo con su sierva. A los años, ¿qué le dice Sara? Mira a ver qué vas a hacer con el hijo de esa señora. ¿Ves lo que hace? Porque no fueron diseñadas para tomar dirección. ¿A dónde ves a María, la hermana de Moisés, cuando intentó tomar el liderazgo
del pueblo de Dios. Yo te digo dónde, fuera del pueblo, leprosa. ¿No es muy diciente que sea precisamente en la época titulada, bajo el marco de que todo el mundo lo que hacía, lo que bien le parecía, por falta del conocimiento de Dios, que el Señor levantó a Débora? No, hermanos, Débora no fue levantada bajo la complacencia divina. Débora fue levantada en un momento cuando todo el mundo hacía lo que le venía en gana. No tomes como norma a Débora. ¿Qué te sugiere el consejo de la mujer de Job cuando intentó instruir y enseñarle a su marido qué hacer en medio de una crisis? ¿Sabe, hermano? Lo digo con respeto, pero piensa esto. Dios le dejó a Job todo lo que le humillara y le sirviera como dolor para su prueba. Por eso no le quitó a su esposa, mandona. Lo dejó pobre, llagado y con su esposa. Piensa eso, piensa eso. ¿De qué labios salieron las palabras, críame este hijo y yo te lo pagaré? ¿De qué labios salieron las palabras, críame este hijo, yo no lo voy a criar, pero críamelo tú, yo te lo pagaré? De una mujer de Dios, salió de la hija de Faraón, gente que no temía a Dios, no sabe qué hacer con sus hijos, son los que dicen, críamelo, yo te lo pago. No caracteriza a la mujer sensual e inmoral de Proverbios que no puede quedarse donde Dios la puso. Sus pies no pueden quedarse en casa, tiene que andar saliendo, paseando, buscando qué hacer, pero la casa no. La Biblia no la trata como el ejemplo de la mujer, sino como la mujer sensual, inmoral. No, sus pies no se quedan en casa. ¿Puedes recordar alguna reina en la línea del pueblo de Israel o Judá? En la línea del pueblo de Israel o Judá, en la línea donde Dios estaba estableciendo sus planes redentores. ¿Puedes recordar una mujer del pueblo de Israel? Yo no, salvo una, Atalía. ¿Y qué hizo Atalía? Mató a todo el mundo para quedarse con el reinado. ¿Recuerdas la reina Jezabel? Una mujer de dominio. Marido, estás triste porque no te cumplieron un antojo de tener una parcelita aquí. Déjamelo en mi mano. Mañana eso será tuyo. ¿En qué posición están Herodías y Salomé? ¿Y qué características tenían estas mujeres con rango y liderazgo? ¿Qué me dices de esa mujer tan libre y moderna, la samaritana? Esa mujer que no vivía bajo los escrúpulos de una sexualidad bíblica. 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Esa se la tomó, ¿verdad? Era una feminista antigua. Soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿Qué me dices de Zafira? Una mujer emprendedora, ¿no? Metida en los negocios de su esposo a la par. No que no debe involucrarse, es que se involucró de una forma indebida. ¿Hiciste esto, Zafira? Sí lo hice. Hoy le llamarían emprendedora. El Señor la ejecutó. Luego, ¿qué dice la Biblia de Sara? Para ponerla como ejemplo de mujer, hermanos, mujeres pueden fallar como Sara falló, pero pueden ser restauradas a la obediencia al Señor. ¿Qué dice la Biblia para ponerla como ejemplo de mujer? ¿Por qué la pone como ejemplo? ¿Qué cosa cuando la Biblia la recuerda, gracias a Dios no la recuerda en su pecado, pero la recuerda en su virtud? ¿Y en qué virtud la recuerda? En su sujeción. Esa es la manera como el Nuevo Testamento recuerda a Sara.
por su sujeción. Aun cuando la reina Esther, hermanos, se movió en un contexto por obligación, porque ¿qué opción tuvo Esther? Ella no se presentó, ella no hizo fila diciendo, yo quiero ser reina, yo me postulo a ser reina. La verdad es que fue un oficial y recogió a todas las vírgenes que había y las puso allí por obligación, fue separada de su familia, fue allí. Fue movida de su rol a un contexto pagano. ¿Qué ves que hizo esta mujer para saber qué o cómo andar? ¿No le pedía consejo a su primo? ¿Acaso se caracterizó por el empoderamiento de la mujer antigua? ¿Dónde ves a Ana, la madre de Samuel? ¿Dónde ves a Ruth, aún en su estado irregular? ¿Dónde ves la madre de Lemuel, la mujer viuda de Sarepta? ¿Y en qué se ocupaba la tsunamita? ¿Mujeres fuera de su rol? ¿Mujeres empoderadas? ¿En qué estaba la madre de nuestro bendito Salvador? ¿Dónde la halló el ángel? ¿Por fuera? ¿En la empresa? Estando ella en casa, se le apareció un ángel. ¿En qué contexto ves las esposas de los apóstoles? Conferencia de mujeres, ¿verdad? Conferencia de la esposa de Pedro. Mujeres de Dios. No, ni conocemos sus nombres. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Lo notas? ¿Por qué se recuerda a Lidia? ¿Por qué se recuerda a Priscila, a Febe? ¿En qué contexto ves a Marta y María y a Dorcas? ¿Por qué la Biblia recuerda a Loida y a Eunice? ¿Por gobernar? ¿Por liderar? ¿Por mandar? Ninguna mujer de Dios es recordada por su papel de gobierno, porque ellas entendieron que una mujer de Dios no toma papeles de gobierno o liderazgo. Y si hubiese sabiduría, ejemplos, modelos para las mujeres, es muy claro, obvio y sencillo que en la Biblia las mujeres no son líderes naturales ni por precepto divino, salvo cuando de forma irregular y para propósitos específicos y temporales y generalmente de juicio de Dios o disciplinarios, el Señor mismo las sacó de su rol para desempeñar otro. Por lo demás, las mujeres, viendo las características de su creación, el principio bíblico, los ejemplos, pueden concluir con tranquilidad que su papel en la sociedad no es liderar, no es la de gobierno ni dirección. Y aunque entendemos que Dios no rige de igual forma la familia que la iglesia, ni la iglesia que la sociedad, eso lo reconocemos, esa es la verdad. Dios no rige de igual forma estas tres áreas. La iglesia tiene una regulación muy específica, lo que no pasa en la familia y en la sociedad en algunos casos, no en todo, pero en algunos puntos. Por creación, por principio y por ejemplos, con toda tranquilidad podemos saber que las mujeres no ocupan el papel de líderes, ni gobierno, ni dirección en el mundo de Dios. Pero es que las mujeres son más honestas que los hombres, votemos por ellas. Pero es que, mija, usted es mejor administradora que yo, administre usted el dinero de la familia. ¿De verdad? ¿No eres buen administrador, hombre? ¿Por qué no aprendes a hacerlo y no haces pecar a tu esposa? ¿Quiénes, y discúlpeme que lo diga, pero si no lo escuches aquí, probablemente no lo escuches en ningún otro lugar?
Nota la escuela que tienen los hombres de nuestra sociedad. Vamos a hablar en el mejor caso de un niño que nace en el seno de una familia cristiana. Entonces llega al seno de su familia cristiana, su mamá, aprovechando el programa de 0 a siempre, rápidamente deja al bebé en una institución para que le críen. ¿Quién le va a criar? ¿Quién va a estar a cargo de él? ¿Quién va a escuchar sus primeras palabras? ¿Quién lo va a enseñar a entrar al baño, a respetar? Yo te voy a decir quién, una mujer, probablemente impía. Vas a la iglesia y creas una estructura ajena a la Biblia, como una separación de clases allí, niños aquí, jóvenes aquí, tal aquí, y por los próximos 18 años generalmente, ¿quién va a enseñar en esa estructura? Una mujer. Lo mandas a la escuela y generalmente va a ser criado o por mujeres o por hombres débiles. Mujeres liderándolo los primeros 18 años de su vida. ¿Y quieres un hombre líder? Tú misma ayúdale a un hombre a ser líder, a ser débil, y tú misma vas a sufrir luego por su debilidad. Quiébrale su fuerza, quiébrasela. Toma tú el mando, toma tú el mando. Después no te quejes de que tu esposo no sirve para nada, porque tú misma le partiste sus tobillos y sus rodillas. Luego buscas consejería para que otro haga lo que tú destruiste sistemáticamente, anulándolo como hombre. Él tendrá su parte, pero tú la tuya, y quizá Dios te lo deje permanentemente como un hombre débil para que aprendas que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, y que de Dios nadie se burla. Tú vas al mundo de Dios, te sitúas en el mundo de Dios, eres consciente de lo que es una mujer, de cómo fuiste hecha, para qué fuiste creada, usas todo lo que Dios te ha dado, todas tus oportunidades. ¿Para qué? Para exhibir feminidad bíblica, para ser útil al mundo, a la iglesia, a tu familia, en la estructura del mundo de Dios para ti. No te consideras a ti misma, no miras cómo fuiste creada, lo que Dios te ha dado, las oportunidades que te da, para correr lejos del diseño de Dios para ti. No haces eso, sino que miras todo lo que te ha dado. Tú puedes hasta ser más inteligente que tu esposo, pero usas eso para obedecer al Señor, no para contradecirle. Eres muy capaz, eres muy inteligente, entonces ayuda a tu esposo a ser el hombre que Dios espera que él sea. No te pones como cabeza, no lo mandas, no tomas tus propias decisiones, no haces tu vida independiente de él, porque estarás usando los dones que Dios te da para pervertir tu camino, el de tu familia y el de la sociedad. No suspiras cada día diciendo por qué no fui hombre, pero aunque no soy hombre, voy a usar todos los recursos que Dios me ha dado para hacer lo que los hombres hacen. Hermanas, ustedes son tan valiosas como se apliquen a su rol. Son unas joyas de inestimable valor, tanto como expresen feminidad bíblica. Fuera de eso, hermanas, pueden convertirse en una monstruosidad para la sociedad. La mujer no fue creada como un accesorio, ni tampoco como gobernante, sino como ayuda, ayuda especial, ayuda precisa, asistente adecuada, no más que eso, no menos que eso. No más,
no menos. Y así nosotros los hombres debemos ponderarlas, tratarlas, animarlas y guiarlas. Así las hizo el Señor. Y ustedes van a encontrar su verdadera realización como mujeres y su gozo en Cristo solo en la medida que expresen feminidad bíblica. Hermana, seguramente has pecado. Y puede ser hasta que tus actos hayan cambiado, pero no tu conformidad de corazón a lo que Dios ha hecho contigo. Mujeres se pueden someter externamente, suspirando en su interior por no tener el dominio. Hermanas, es un pecado y tenemos un Salvador. Arrepiéntase de su pecado. Lo que usted hace, si ha ido en contra del modelo, no es normal, no es lo que le tocó hacer, es lo que usted ha hecho a pesar de conocer la Biblia y a un Salvador. Si ustedes que conocen la palabra de Dios no moldean feminidad bíblica, ¿a quién se lo pediremos? ¿A quién se lo pediremos? Hermanas, vengan a Cristo otra vez, confiesen sus pecados. Y termino con esto. Entendiendo este principio, ahora sí puedes ir y mirar casos irregulares. ¿Me hago entender? Será mi próxima conferencia. ¿Y qué hago, pastor, si soy viuda? Si yo no trabajo fuera de la casa, entonces ¿quién proveerá? Buena pregunta, excelente pregunta. Pero ahora tenemos un consuelo. ¿Sabes cómo Dios te hizo? ¿Sabes el principio? Con ese principio vamos a tratar de mirar qué haces allí. Pero nunca partiste de tu problema para acomodar la Biblia a ti, sino que ahora vas a usar la Biblia para tratar de discernir cómo puedo hacer tal cosa sin necesariamente irme en contra y desfigurar mi feminidad. ¿Me hago entender, hermanos? Ese es el orden, y que Dios nos ayude. Oremos.